nuestra invitada de esta media mañana. Sí, ella es la doctora Verónica Fleitas, especialista en neurología. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, doctora, vamos a hablar de esclerosis múltiple. Así, el título ya se los damos, pero doctora, ¿qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple en primer lugar es una enfermedad neurológica que afecta a personas jóvenes. La mayor incidencia de esta enfermedad es entre los 20 y 40 años. Es una enfermedad que no sabemos la causa, lo que sí tenemos en claro que es de etiología multifactorial. Lo que quiere decir es que varias situaciones se mezclan para que se desarrolle la enfermedad. De hecho, que es una enfermedad demasiado compleja luego como para que una sola causa pueda explicar el todo de esta enfermedad. Se cree que cierta predisposición genética, que no es lo mismo que sea hereditario, con ciertos virus que pudimos haber tenido en nuestra infancia y factores ambientales, hacen una mezcla de situaciones que pueden desencadenar la enfermedad. Por lo que entiendo del gráfico que vemos en la animación, ahí veíamos las partes del cerebro que gobiernan las diferentes, ahí tenemos, que gobiernan los diferentes órganos, las diferentes funciones. Entonces esto afecta directamente sí. a esa parte, para empezar. La esclerosis múltiple es una enfermedad que por definición es desmielinizante. ¿Eso qué quiere decir? Que se pierde la mielina de nuestro sistema nervioso central. La mielina es una fina capa lipídica, que es una cubierta de grasa, que bordea todos nuestros nervios, bordea todas nuestras células nerviosas. Es como un forro que protege un cable, digamos. Yo siempre pongo ese ejemplo que acabas de dar, ¿verdad? Las fibras nerviosas serían los hilos de cobre. Sí, el cable. El plastiquito sería la mielina. Sí. Para poder... es como instalar la TV por cable, solo con el alambre, solo con el cobre. Sí, ¿qué va a pasar? Claro. No va a funcionar, no va a salir bien, nos vamos a electrocutar. Bueno, sí, tocamos y es claro, así mismo. Bueno, en esta enfermedad se produce un ataque de nuestro propio cuerpo a nuestra mielina. Es como es una enfermedad inmunológica y cada enfermedad inmunológica tiene su punto blanco de ataque. En la esclerosis múltiple, nuestros linfocitos, que son los encargados de defendernos, normalmente se equivocan y atacan a nuestra mielina. Entonces ahí tenemos las dos palabras que definen esta enfermedad. Es desmielinizante, se pierde la mielina que protege nuestras células nerviosas, y es autoinmune porque nuestro propio cuerpo hace eso. Y la tercera palabra que nunca me gusta decir, pero que hay que decir, es que es crónica. Es una enfermedad que no se cura. Una vez que uno da este diagnóstico a su paciente, ese diagnóstico va a convivir con nuestros pacientes el resto de sus vidas. Otro dato importante que creo que debemos mencionar es que es una enfermedad de personas jóvenes, ¿sí? La mayor cantidad de personas debutan entre los 20 y 40 años. ¿Por qué es tan difícil detectarla? Porque es dificilísimo que el paciente se dé cuenta y que el médico diagnostique correctamente. Yo creo que lo difícil del diagnóstico es que es una enfermedad que puede simular muchas otras enfermedades. Como la mielina está presente en todo el cerebro y toda la médula espinal, que es lo que va dentro de nuestra columna, ¿verdad? El cerebro es un mapa. Se puede afectar tu brazo, tu pierna, tu ojo, diferentes zonas de tu cuerpo. Entonces, de repente el paciente tiene una visión borrosa que dura unos días, porque es una enfermedad que también evoluciona por brotes o recaídas. ¿Qué quiere decir eso? Aparece un síntoma, que eso ¿qué significa? Se está inflamando mi mielina. Pero la inflamación pasa, entonces desaparece el síntoma. Tal vez ese paciente en esa semana que tuvo su visión borrosa deambuló, no consiguió su turno y el síntoma pasó. Nuestra idiosincrasia como paraguayos hace que apenas nos sentimos mejor, dejemos de consultar. Entonces, cuando uno recibe a un paciente, el relato típico es que, hace 3, 4 años me pasó esto, pero pasó enseguida. Siempre hay un antes, muy pocas veces el paciente viene con su primer síntoma. Generalmente hay un antes que uno, indagando bien, se da cuenta que ya este es su segundo brote o recaída, o el tercero muchas veces. Y pudieron haber pasado 4 años. Y pudieron haber pasado muchos años.
y tal vez consultó por una cojera y fue al traumatólogo porque pensó que Sí. era algo óseo o que era una hernia de disco O que se o algo lesionó. así, o que se golpeó, si justo coincidió en los varones con un partido de fútbol, siempre van hacia ese lado. El síntoma pasa y no se profundiza con los estudios. Doctora, ya me habías dicho en el corte que esta enfermedad es un verdadero misterio, que no se conocen las causas, pero es como que quiero insistir porque me cuesta creer. Hay un golpe en la cabeza, por ejemplo, algo que te pueda... No existe ningún golpe, traumatismo, ni de la infancia, ni en la adolescencia, ni Algo cuando... que comiste, nada. No tiene que ver con la alimentación, no, nada. Es un desorden que se produce dentro de nuestros linfocitos y eligen a la mielina por A o B motivo como punto de ataque, ¿verdad? Como te había dicho hace rato, se cree que hay una predisposición genética, que ciertos virus de la infancia, el que más se postula es que el virus de Epstein-Barr podría tener que ver algo en el despertar de esta enfermedad y ciertos factores ambientales, ¿verdad? Entonces, para el que está mirando, doctora, quiero repetir esto. O sea, es esto, primero aceptar, el que recibe el diagnóstico le lleva su tiempo aceptar porque sabe que algo es algo con lo que va a cargar y convivir, y después aprenderá a convivir. Es todo un proceso. También es todo un tema para su entorno familiar y de gente que le rodea en el trabajo, en el afecto, porque se cambian algunas condiciones de la vida, pero que cuesta detectar. Por favor, doctora, para los que nos miran, y usted ya dijo, no es fácil detectar porque a veces esto se disfraza con síntomas de otra, pero ¿qué puede decir al que está mirando que debería consultar con un neurólogo si tiene tales y tales y tales síntomas que tal vez se estén combinando en un momento determinado? Sí, yo creo que hay que ver el contexto, ¿verdad? No es lo mismo una visión borrosa en un paciente de 60 años que en una persona de 25. Entonces, a mí me gustaría dejar el mensaje, esta enfermedad es más frecuente en mujeres, pero una persona joven, entre 20 y 40 años, que tiene un síntoma que podría ser trastornos visuales, desde ver borroso, no ver, o sentir una basurita en el ojo, que aparece de la nada y desaparece de la nada, es una señal de alarma. Trastornos motores, no puedo mover bien una pierna, se me languidece este brazo, no siento bien. Un relato que suelen decir de los pacientes, vos sabés, doctora, que puse el agua caliente y no me di cuenta que estaba caliente. ¿No sintió? No sintió, ¿verdad? Porque, como les había dicho, es muy amplio la variedad de síntomas, pero si tuviésemos que decir los más frecuentes, trastornos visuales, trastornos motores, que pueden ser la mitad para abajo del cuerpo, puede ser una mitad, por eso Camila decía, yo creí que tuve un derrame, ¿verdad? La famosa media res. Sí. La media res, o puede ser un brazo o una pierna. Con respecto a lo motor, trastornos sensitivos, no siento bien mi mano, tengo hormigueos, no siento el piso cuando estoy caminando, tengo que mirar. O sea, te podés caer. Te podés caer, caídas frecuentes, trastornos del equilibrio, me dicen que camino como borracho. ¿Verdad? Ojo con eso. Mareos, ¿verdad? Me levanto y me cuesta mucho estabilizarme. Todo en una persona joven. Ahí volvemos al contexto. No es lo mismo que una persona de 60 o de 70 años se levante y se maree, que puede ser ya una insuficiencia vascular, que una persona de 30 años que no tiene por qué aún marearse a esa edad. Claro. La fatiga extrema que tienen estos pacientes. Estos pacientes son pacientes que viven fatigados, ¿verdad? El cansancio extremo, pero es un cansancio que realmente, como dicen ellos, me cuesta levantarme de la silla. Y los trastornos cognitivos que cada vez estamos viendo que aparecen más tempranamente. Una de las cosas que suele aparecer dentro de los trastornos cognitivos son las anomias. Las anomias es la incapacidad de nombrar las cosas. Por ejemplo, yo te digo, pásame ese que está ahí, ese que es para tomar agua, sí, pero no te puedo decir vaso. Te olvidaste de la palabra. Sí. Sí. Que eso puede fuerte, pasar incluso. Sí, muy fuerte. O sea, a nosotros nos puede pasar, pero cuando eso es muy frecuente también hay que darle un ojito de atención. Incluso algunas. Sí. Entonces, atención, papá, mamá, o usted joven que está mirando.
El neurólogo, la neuróloga, ese es el especialista, doctora. Sí, los neurólogos y las neurólogas somos los encargados de manejar, detectar y tratar esta enfermedad. Muy bien. 2. Hay un examen, un análisis concluyente, algo, por ejemplo, para saber el VIH, test de ELISA. Sí. Hay otro examen que se llama PCR. Hay, sí. Hay un examen de sangre para ver si tiene cáncer. Bueno, sí. Hay un examen en concreto que se ordena para saber si padeces esclerosis múltiple. El diagnóstico de la esclerosis múltiple tiene varios pilares. El primero y que es insustituible es el examen médico neurológico, ¿verdad? El examen físico neurológico, porque como habíamos dicho hace rato, el cerebro es un mapa. Vos con el examen físico neurológico podés arrimarte hacia dónde está la lesión. Porque en nuestro país, como suele decir el doctor Fernando Amuy, que es el propulsor de la ley que ampara a estos pacientes, el sistema público no tiene un solo resonador. Entonces, que es el estudio que acompaña mi examen físico neurológico. Yo tengo un paciente que tiene un X síntoma, le hago un examen físico neurológico, surge la sospecha, el siguiente paso es pedir una resonancia encefálica o medular según dónde me orientó mi examen físico. ¿Y para hacerte eso, dónde tenés que ir? ¿A Buenos Aires? ¿A San Paulo? No, tenemos equipos en los servicios médicos privados, pero creo que todos sabemos sí. que el costo de lo que son este tipo de estudios de resonancia, por más que existen varios centros que hacen precio hospitalario, de repente no es tan fácil sacar un monto X de la nada para un estudio que te tenés que hacer ya. ¿Cuánto sale? Y yo creo que el promedio más o menos por zona es 1 millón más o menos por zona. Si pido de cerebro es un precio. Si pido cerebro y médula cervical es otro, y médula dorsal es otro. ¿Pero cuánto sale el equipo? ¿Usted no tiene idea? Ni idea. ¿Más de $1 millón? ¿Más de $100.000? Ni idea, pero calculo que debe ser muy costoso. Nosotros en IPS tenemos la gracia de que sí contamos con un equipo que es un equipo de muy buena calidad de 1.5 teslas, que es un valor que se le da según la calidad de la imagen, y con esas teslas nos permiten ver las lesiones aunque sean bastante pequeñas. Pero eso es para asegurados nomás. Bueno, eso es para asegurados nomás. El hospital de clínicas sé que también tiene un resonador, pero el hospital de clínicas también está muy saturado. Y después ningún hospital que está dentro del sistema público de salud tiene un resonador. Muy bien, o sea, tiene que ser un especialista bueno, doctora, porque yo he escuchado malas experiencias, no todo, como en todo, hay malos futbolistas, malos periodistas, bueno, en esto también hay neurólogos con mejor preparación y mejor experiencia, y hay otros que a lo mejor no tanto, o sea, también juega esto un papel importante. Pero bueno, esto es lo que podemos decir para la gente que mira y nunca escuchó, porque todo el mundo escucha esclerosis múltiple. Yo me pasé escuchando siempre esclerosis múltiple, hasta que conocí a alguien que tiene. Y me puse a leer, y a pesar de leer, doctora, qué complicado es entender. Sí, el sistema nervioso luego es un enigma, ¿verdad? Es tal vez una de las zonas del cuerpo que tiene más aristas y varias formas de enfoque. Entonces, es una enfermedad difícil de diagnosticar, pero actualmente los neurólogos que estamos dentro de la Sociedad Paraguaya de Neurología estamos en constante capacitación. Entonces, esa brecha yo creo que cada vez se va acercando más a que todos podamos manejar de una manera correcta esta enfermedad. Doctora, ¿cuántos pacientes con esclerosis hay reportados en Paraguay solamente? En Paraguay, según un estudio que terminó hace poco el doctor Fernando Amuy Díaz de Bedoya, hay 612 o 616 pacientes, si mal no recuerdo, y nosotros en IPS tenemos una unidad de enfermedades desmielinizantes que está formada por varias neurólogas, casualmente somos todas mujeres en la unidad, y nosotros manejamos un flujo de 200 pacientes, de los cuales 165 tienen esclerosis múltiple. ¿Estadísticamente hay un subregistro? Es decir, gente que la padece pero no sabe. Creemos que sí. Creemos que sí, sobre todo la gente que está más lejos de la capital. Ahora la Asociación de Pacientes, que es APMEP, tiene una página en Facebook que se llama Esclerosis Múltiple Paraguay, donde se facilitó un registro
que el paciente fácilmente puede ingresar a la página y poder registrarse, de tal manera que de ese lado también la Asociación de Pacientes pueda apoyar para que podamos detectar esos subregistros. Hay gente predispuesta genéticamente y gente que por su genética nunca tendrá esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es más frecuente en la raza caucásica, que quiere decir es más frecuente en Europa, en gente rubia de ojos azules, y es muy infrecuente en la raza negra y casi ausente en esquimales. Ajá. Y en la nuestra, los mestizos. Y nosotros en latinos. los mestizos estamos en un riesgo intermedio abajo. Doctora, ¿hay distintos tipos de esclerosis múltiple? Sí, hay varias formas de clasificar la esclerosis múltiple. Actualmente las formas más comunes de clasificarla son esclerosis múltiple brote-remisión o remitente recidivante, que constituye el 80% de todas las esclerosis múltiples, y el 20% se divide en lo que es la primaria progresiva y la secundaria progresiva. La primaria progresiva es un tipo de esclerosis múltiple que desde el comienzo el paciente tiene una progresión lenta pero sostenida en el tiempo. La de brote remisión o remitente recidivante, que es la más frecuente, es un paciente tiene un síntoma, mejora, tiene un síntoma, mejora, hasta que con los años la mejoría es cada vez menor y ahí se convierte en una secundaria progresiva. Doctora, si me hablas a mí o a cualquiera que conoce a alguien con esclerosis múltiple, ¿qué consejo nos podés dar a nosotros que rodeamos, que a veces compartimos o que a veces charlamos o vemos o pasamos mucho tiempo o poco tiempo con alguien que padece de la esclerosis múltiple? ¿Qué nos podés decir? Yo creo que el consejo principal que yo puedo dar por lo que veo con los pacientes es el escuchar. Sentarte y escuchar, no tanto juzgar, luego no, ¿verdad? Sí. Escuchar al paciente, entender que a lo mejor te está diciendo, no, estoy fatigada, y vos decís, sí, pero ponete las pilas, vamos. No puede. Típico, ¿verdad? No puede. Muchas veces no puede. Entonces tenemos que comprender esas situaciones. Y siempre yo digo a los jefes, a los dueños de empresas, a la gente que le da trabajo a esta gente y ve que no está cumpliendo con los tiempos, no te pudo terminar un trabajo, no es porque no quiere, no pudo. Entonces siempre pido un poco de tolerancia también de ese lado. Y la familia, porque a ver, esta es una enfermedad que la tiene uno, pero la padece toda la familia. Entonces, a la familia darle amor a ese paciente. ¿Por qué? Porque es un paciente que por su condición de paciente ya está en una desventaja. Y por su condición de paciente portador de una enfermedad crónica, esa desventaja es aún mayor. Entonces, sepamos un poco comprender a nuestros amigos, a los hijos que tienen mamá con esclerosis múltiple, a los esposos que tienen esposas con esclerosis múltiple, porque no es fácil de llevar. Doctora, para cerrar, me decías que hay un día especial que ustedes tienen, sí, con una actividad. El último miércoles de mayo en todo el mundo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. En este día lo que se trata es de concientizar y enseñar acerca de la enfermedad. La Asociación de Pacientes este año, todos los años vamos haciendo diferentes actividades, y este año se preparó un evento que se llama Vivencias Múltiples, donde algunos pacientes desde un punto de vista positivo tratarán de contar lo que fue su vida antes, después y durante la enfermedad. También tendremos un momento musical, vamos a escuchar música electrónica en violín, creo que va a ser muy entretenido eso, y vamos a pasar muy bien. Así que le invitamos a las personas que puedan ir, porque en el relato de vida de estos pacientes, contados por ellos mismos, muchos síntomas van a quedar mejor claros, porque van a contar ellos de cómo lo vivieron en un lenguaje más tradicional, porque de repente yo te digo, no siente bien su mano, pero el que lo vivió te va a poder dar el ejemplo de cómo se dio cuenta, y todos esos detalles que solo el que lo pasa puede decir. Muy bien, doctora.
Fue tan amable. No, por favor. Se habrá dado cuenta que no hablamos hoy tanto para los pacientes porque el paciente que está tratado ya conoce, pero es hablar para el que no sabe nada de esto. Sí. Que siempre escucha, esclerosis Sí. múltiple escuchamos siempre, en la prensa leemos todo, pero vivir esa experiencia yo creo que es todo el que toma contacto con esto tiene que aprender. Sí. Tiene que aprender y además sirve para detectarlo. Bueno, tenemos una paciente un poco celosita. Ah, sí. Tenemos una paciente un poco celosita. Le conozco a esa paciente. Sí. Sí. Está mirando. Comienza con M su nombre. Sí, así ya mismo. sé quién es. Sí. Hola, Maggie. Te mandamos un beso, Magdalena. Un beso grande, Magdalena Leri. Gracias, doctora. No, por favor, gracias por la invitación y les esperamos. Así mismo, por supuesto que va a estar un equipo nuestro ahí. Pausa. Esta es la media mañana, esto es ABC TV. Enseguida regresamos con mucho más.